¿sí?, de ideas y un culto a la reflexión. Yo no lo he visto, quizás porque dice Carlos que salgo mucho en las noches. Ahí es donde está. ¿Alguien más quiere comentar? Porque si no, para marcharme. Buenos días. ¿El idealista puede ser líder? ¿Y el líder tiene que ser idealista? Mira, el líder tiene que ser humilde más bien. Yo abomino de los líderes. Yo prefiero un grupo de personas que vía la conversación marquen un camino. O no marquen, sugieran un camino. A un líder en el que todos tengamos que creer de forma crítica y ciega. Ese ánimo religioso que encarna en el líder, ese iluminismo propio de algunas personas, me sigue causando molestias, porque no podemos depender de una persona, no podemos depender del temperamento de un guía o de un líder. Para eso existen las instituciones democráticas, la conversación, el debate y la reflexión. Para no seguir a un payaso vanidoso y embebido de poder. Cualquier partido que sea, para mí los hombres no se dividen en partidos, o sea, los hombres no pertenecen a un partido. Me parece todavía ridículo que vivamos en una época que hay partidos. Lo que tendría que haber es cierto consenso, qué fea palabra, pero cierto acuerdo, vía la conversación, la reflexión y el ponernos de acuerdo en cuáles son nuestras deficiencias, tanto económicas como culturales y sociales. Y entonces la comunidad tiende hacia un horizonte ético, no las elecciones ni el poder, un horizonte. Mi primer ensayo, y me avergüenzo de haber escrito un ensayo, bueno, 3, o sea, me avergüenzo 3 veces, se llamaba justamente En busca de un lugar habitable, que es una frase del escritor y premio Nobel húngaro Imre Kertész. Si hay aquí algún húngaro que me corrija cómo se pronuncia, pero él decía: los hombres estamos cansados de países, de nociones como país, como religión, como nación. Lo que buscan las personas comunes es un lugar habitable, un lugar donde se pueda vivir, no un líder que nos lleve a inmolarnos. En fin, tu brevísima pregunta da por supuesto pie a muchas cosas. Espero haberme... Gracias a ti. ¿Más preguntas? Bueno, creo que ya les quedó todo muy claro. Bueno, yo diría que desde luego que la perspectiva de Fadanel y que compartimos de una o de otra manera, pues varias personas, no sé si qué tan personas, pero bueno, varias de las gentes que nos reunimos con frecuencia, pues sí tiene que ver con este espacio inédito de repensar muchas cosas, tanto como del arte, de la literatura, como de la vida cultural y
la vida política, no solo de este país, sino en general que están ocurriendo en el mundo, y pues alguna manera de nombrar este espacio simbólico. Obviamente yo le llamaría contracultura, ¿no? Seguramente Guillermo tendrá otra definición, pero desde luego que sí están pasando cosas. El día que no hubiera movimiento en las dinámicas de la cultura, pues significaría la muerte, ¿no? Cuando no haya este impulso salvaje o este impulso incorrecto de pensar las cosas de otra manera, pues significará que el movimiento de la cultura se ha detenido y pues entraremos a la era zombie, ¿no? Que ya una buena parte de las sociedades contemporáneas tienen varias características de este fenómeno, que más allá de lo mediático, ser zombie también está en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, nos corresponde decir no por siempre mientras no nos alcance uno de estos zombies y nos dé una mordida y nos contagie, ¿no? Una mordida de $50,000. En el libro uno de los temas es la juventud, y llego a decir que, bueno, por alguna razón tengo lectores muy jóvenes, y no quiero explicar ni por qué, ni hacerme la vida pesada, pero a mí suelo decir que la juventud no es un valor. O sea, quizás para el ejército sí, o para el deporte. Y me gustan mucho los jóvenes que nacieron viejos. Es decir, que no creen que el mundo es suyo, sino es un mundo que hay que compartir. Jean-Claude Michéa, el filósofo francés, tiene una frase bueno, no una frase, es casi consecuencia de su filosofía, que dice: ya no estamos tan preocupados por el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué clase de hijos vamos a dejar en el mundo. Y yo creo que ese es un grave problema. Digo, sin hacer una crítica a fondo, pero ¿qué vamos a dejar? Espectadores, zombies, perros pavlovianos, o vamos a dejar seres reflexivos, humanos y demás. Otro aspecto del libro es el mundo femenino, que eso no quiero tocar porque siempre me llevo mucho tiempo, pero también habla acerca de la mujer como lo otro, no en términos ciudadanos. Este señor, digo, no Rentería, sino Octavio Paz, decía que una de las revoluciones más importantes del siglo XX fue la revolución femenina, y yo estoy totalmente de acuerdo, y ojalá las mujeres tomaran el poder en todos los sentidos. ¿Otra vez? Una vez más. Pero siempre yo hablo de la mujer en este libro como lo misterioso, como lo otro, como la diferencia, y por lo tanto esa extrañeza que también se convierte en respeto y que se convierte en pudor y en buen trato, pero siempre es el otro. ¿Eso significa que no eres misógino? Dice Carlos que si soy misógino. Claro que yo no soy misógino, yo no odio a las mujeres, les tengo miedo, lo cual me parece comprensible. En fin, si alguna vez hojean el libro, encontrarán estas reflexiones allí. Y bueno, he estado muy contento de volver a Tijuana después de tantos años. Por supuesto más viejo, más pues no sé, yo creo que mucho más prudente, hasta donde es posible. Si no tienen alguno hacia